En este vídeo vamos a ver el paso 22 de nuestro proceso de diseño del portal Quiz, donde introducimos roles y permisos. Los roles son una forma de ordenar el acceso a los recursos en función del perfil de usuarios, donde el usuario adquiere un perfil al autenticarse. Nosotros tenemos los tres roles típicos: el usuario anónimo, que es el usuario que todavía no se ha autenticado y que tiene solo acceso a las operaciones más básicas del portal. En este caso puede ir al home, puede ver la lista de quizzes y jugar con los quizzes, o puede ver el autor del portal, la página de autor del portal. No tiene permiso para modificar nada dentro del portal, solo puede hacer lo básico, que es ver los quizzes y jugar con ellos. En el otro extremo tenemos el usuario administrador, que es un nuevo usuario que se ha autenticado con las credenciales del administrador. Y ese usuario tiene derecho a hacer todo salvo borrarse a sí mismo, porque administrador siempre tiene que existir y por eso el administrador nunca se puede borrar. Pero él puede borrar cualquier otro usuario, cualquier quiz, cualquier pista o cualquier elemento que exista en el portal. Aquí tenemos que, bueno, registrado como administrador, pues se puede ver la lista de usuarios, se tiene todos los permisos, salvo borrarse a sí mismo. El delete sobre sí mismo, ese no existe. Sobre los quizzes también puede hacer cualquier operación y sobre cualquier otro elemento. Y luego tenemos los usuarios corrientes y molientes, como el usuario Pepe, que es un usuario que se ha registrado con unas credenciales que se ha creado él mismo. Esos usuarios tienen derecho a hacer todo lo que hacen los usuarios anónimos y además pueden crear recursos de los que gestiona ese portal, como son los quizzes o las pistas. Y luego tienen derecho a modificar los objetos de los que ellos son propietarios, que son básicamente los quizzes que han creado. Por eso, un usuario como Pepe puede ver cualquier cosa en el portal, puede ver más cosas que lo que puede ver un usuario anónimo. Puede ver, por ejemplo, la lista de usuarios, tiene acceso a users, tiene acceso también a mis quizzes para ver sus quizzes, tiene otras vistas y tiene más funcionalidad, y además tiene permiso para modificar los objetos de los que es propietario. Por ejemplo, el usuario Pepe puede editar sus credenciales para cambiarlas. También el usuario Pepe puede, bueno, aunque aquí está tapado, puede modificar o borrar los quizzes de los que él es propietario. Vamos a ver cómo introducimos con estos pasos de aquí los cambios necesarios para gestionar estos roles. Vamos a ver primero el interfaz y los controladores. Este es el interfaz completo y no hay que añadir ninguna primitiva nueva, pero hay que controlar algunas de ellas con más detalle. En concreto, hay que controlar las primitivas que modifican objetos asociados a un propietario, como son los usuarios, que hay que controlar unos permisos adicionales con este middleware de aquí, o los quizzes y los tips, que también, cuando van a ser modificados, deben poder ser modificados solo por el administrador o por sus propietarios. Vamos a repasar todo el interfaz para ver cada una de las funcionalidades, qué tipo de derechos de acceso debe gestionarse. Tenemos la creación y gestión de sesiones, que esa la puede hacer cualquier usuario, porque un usuario anónimo lo primero que tiene que hacer es autenticarse. Por eso aquí no se pone ningún tipo de control de acceso adicional, de restricción de acceso más que las que ya tenemos. Luego tenemos aquí la gestión de usuarios. La gestión de usuarios tiene dos primitivas que son de acceso libre, porque esto es un portal de acceso libre donde cualquiera puede registrarse. Por eso la creación de un registro de usuario es totalmente libre y no tiene ninguna restricción. Cualquiera puede crearse un registro. En cambio, para ver la lista de usuarios o los detalles de un usuario, entonces sí que hay que estar autenticado, pero no hay ningún permiso adicional. Solo hay permisos adicionales para cuando se quiere modificar el registro de un usuario, que eso no lo puede hacer cualquiera. El registro de un usuario, es decir, el password, que es lo único que se puede modificar, o también borrar el registro, solo pueden hacer los administradores o el usuario que es propietario de ese registro, que es el usuario que está logueado con esos datos. Y por eso aquí se añade un middleware adicional, que es el middleware admin or myself required, que lo que mira es si el usuario que está intentando hacer esta operación es el administrador del sistema o es un usuario, es el mismo usuario, el usuario que se quiere modificar es el mismo que el usuario que está autenticado. Y solo en ese caso dará el permiso para que esto se pueda hacer, si no, dará un error.
Para las operaciones relacionadas con quizzes, que son todas estas de aquí, hay 4 operaciones, 4 primitivas, que no necesitan ningún tipo de control adicional, que es ver la lista de quizzes o un quiz entero, también jugar con los quizzes, que eso puede hacer cualquier usuario, incluso los usuarios anónimos, pero para crear tanto quizzes como pistas hay que estar autenticado, porque solo los usuarios autenticados, es decir, los que tienen un registro y que son miembros de esa comunidad, tienen derecho a crear objetos nuevos, como son los quizzes o como son las pistas. Luego, si queremos modificar un quiz o una pista, tendremos unos permisos adicionales, porque los quizzes y las pistas solo los puede modificar en la forma en que están registrados en las tablas, o bien el administrador, que puede hacer cualquier cosa sobre ellos, o tanto sobre quizzes como sobre pistas, o el usuario que es autor del quiz o que es autor del quiz al cual se han enviado las pistas. Por eso aquí se añade un elemento de control adicional, un middleware de control adicional, que es admin or author require, que lo que mira es si el usuario que está autenticado es el administrador o es el autor del quiz que se pretende modificar o sobre el que se pretende aceptar una pista, en este caso. Y solo en ese caso se dejará pasar, porque recordarán que estos middlewares actúan de la siguiente forma. Cuando llega una primitiva, por ejemplo, para borrar un quiz, primero se mira si el usuario está registrado. Si no está registrado, está autenticado. Si no está autenticado, no se deja pasar y se le pide que se autentique. Después se va a mirar, porque se hace un next, y entonces se miraría si cumple los requisitos, es decir, si el usuario o es bien el administrador o es el propietario de ese quiz. Y solo en ese caso se le dejaría ya que se destruya ese quiz. Y es así como irán funcionando los middlewares de control. El middleware de control que controla si el usuario es el administrador o el autor es un middleware que se define en el controlador de quizzes y que hace una operación muy sencilla. Básicamente lo que hace es primero define esta variable lógica isAdmin en función del campo isAdmin de la tabla, y si es administrador se pondrá true y si no es administrador se pondrá false. Aquí se mira si el autor del quiz que se ha cargado con la precarga es el mismo que el usuario el usuario que está autenticado. Y solo en ese caso se pondría esto a true. Y después aquí se comprueba si el usuario que está haciendo esta operación es el administrador o es el autor. Y si es uno de los dos, entonces se hace next y se pasa ya al siguiente middleware, que sería la acción del controlador. Si no, se envía un error 403, que es el error, digamos, la respuesta de error con el 403, que es el error HTTP que dice que es una operación que está prohibida para ese usuario. El control de si un usuario es el administrador o es el mismo para las modificaciones de usuario se realiza con este middleware de aquí. Aquí se han definido estos 3 middlewares, pero el que se maneja en el router es solo este de aquí, solo vamos a analizar, los otros dos son muy similares. Aquí este middleware lo único que hace es primero definir si es el administrador, exactamente igual que antes, define si es el mismo, es decir, si el quiz que se ha precargado tiene como autor el mismo que se ha autenticado, y solo en ese caso, pero no el quiz, el usuario que se ha precargado es el mismo que el autenticado, y en ese caso se pone esta variable a true, y después se controla lo mismo, si es admin o es myself, o soy yo mismo. Y si eso, pues se deja paso al siguiente para que ya se realice pues la operación correspondiente. Si no, se vuelve a devolver el error 403 de HTTP como en el caso anterior, porque los quizzes, ese error es el que indica que esa operación estaba prohibida. Y estos otros dos también funcionan de una forma muy similar. Por último, hay que hacer una pequeña modificación dentro del controlador de sesión en la acción accept, en la cual, digamos, cuando se crea la sesión, en el usuario que se crea en RegSessionUser, en el objeto que se crea en RegSessionUser, hay que meter también el campo isAdmin, porque isAdmin no se no se introdujo cuando se creó la sesión, solo se introdujeron los otros 3 campos. Por eso hay que introducir este también para que esto funcione correctamente.
con los middlewares de control anteriores. Y una vez metida esta nueva instrucción, pues ya todo el control de acceso y de la autenticación funciona adecuadamente. Vamos a ver ahora qué cambios hay que meter en las vistas, tanto de quizzes como de users. En la vista index, la lista de usuarios, hay que, tenemos aquí que en el usuario anónimo no hay que mostrar ninguno de los botones de control asociado a los quizzes que existen, se le muestran todos los quizzes, pero no se deja hacer nada sobre ellos salvo jugar con ellos. Si es el usuario administrador, entonces se le dan todos los botones para cualquier quiz, puede hacer cualquier operación. Y si es un usuario de los corrientes y molientes, como Pepe, entonces se le deja hacer cualquier cosa con los usuarios de los que él es autor, pero no con los quizzes de los que él no es autor. Y eso se controla con este código, esta generación de código condicional de aquí. Esta es la parte donde se generan los botones. Si el usuario aquí es, y esto, digamos, la tabla con todos los quizzes se genera así, y aquí se generan los tres últimos botones estos, y para generar estos últimos botones, el usuario, el session user isAdmin debe ser igual a true, o el session user it debe ser igual al quiz author it, es decir, o es administrador o es el autor de ese quiz. Y por eso solo le salen los botones de los quizzes en los que él es autor en estos casos. En la parte para ver las pistas de cada uno de los tips, tanto en el show como en el play, digamos, pues se va a cargar de la misma forma. Esta última parte es la misma en estas dos vistas. Aquí tenemos el index que renderiza la lista de pistas con este bucle for varying tips, donde en el var tip asigna el tip sobre el que se está iterando en ese momento, el tips i, y se definen estas tres constantes: accepted, si el tip está aceptado, luego isAdmin, si el usuario que está en la sesión es el administrador, el usuario que está autenticado es el administrador, y isQuizAuthor, si, digamos, si el usuario isQuizAuthor, si el usuario, si existe sesión, es decir, session user existe, QuizAuthor it existe, y QuizAuthor it es igual a session user it. En ese caso, es decir, que el autor del quiz es igual a usuario autenticado, entonces es el autor, y entonces se pone esta variable a true. Y con eso se genera este código de control, que es el que va a generar la lista de tips tal y como se muestra aquí. Aquí se muestra la lista de tips del administrador, y entonces él tendría derecho a todo, a borrar cualquier pista y a aceptar las que todavía no se han aceptado. Por eso, aquí esto se genera if accepted isAdmin or isQuizAuthor, entonces se muestra el texto de la pista. Si no está aceptado o isAdmin y además es admin o isQuizAuthor, entonces se le muestran, digamos, el botón el botón este de accept, y si es admin o es QuizAuthor, entonces se le muestra el botón de delete, que es lo que se muestra aquí en estos casos. Aquí tenemos el administrador y aquí tenemos el usuario admin, el usuario Pepe, que está mirando un quiz que es propiedad admin. Por eso él simplemente lo ve y no puede hacer nada. Vamos a ver ahora cómo se renderizan los botones en la lista y la vista de usuario, que también sigue una lógica muy parecida. Básicamente aquí tenemos la vista index que renderiza la vista de usuario. Entonces lo que se mira para el botón de edit es si el usuario es administrador o es el usuario que está autenticado, es decir, el usuario que se quiere modificar, que quiere editar, es el autenticado, y entonces le sale el botón de edit, que sería esta parte de aquí, y que saldría de esta forma pues en estas dos vistas para estos dos usuarios. Y aquí para el botón de delete se mira que el usuario es el administrador, porque solo el administrador puede borrar usuarios, y si es el administrador se mira además que el usuario que está autenticado no es el usuario que se quiere borrar, porque el administrador no puede borrarse a sí mismo. Por eso con esta condición saldrán los botones para todos los usuarios, salvo para él mismo. Y si no es el administrador, pues no le saldrá el botón de delete de ninguno de ellos.
Y en el show pues se sigue una lógica muy similar, pero aplicada solo al usuario particular que se está mostrando. Aquí tenemos el usuario admin y por eso está viendo al usuario Pepe y por eso podrá editar y borrar. Aquí tenemos el usuario Pepe que se está viendo a sí mismo y por eso solo puede editar si no puede borrarse. Y bueno, con todos los casos pues funcionaría tal y como hemos explicado. Y con esto acabamos nada más. Muchas gracias.